Bueno, pues vamos a comenzar. El día de ayer estábamos por ahí comentando ya al final que este método de obtener condición clima, dependiendo del ID que arroje nuestra API, pues nos va a servir a nosotros para poder cambiar la imagen de esta de la nubecita o el sol, ya dependiendo del ID que nos arroje. Eh, Y de acuerdo aquí a la documentación que nos dice la página, pues es conforme yo le voy a ir poniendo. Es decir, en el primer rango que tengo del 200 al 232, debo de retornar una imagen. Aquí, pues, retornar la imagen de tormenta eléctrica. Yo pudiera buscar una imagen alusiva. Cloud Rain, Cloud Bolt, esta de Cloud Bolt para indicar como que es tormenta eléctrica. Entonces, en mi método de Clima Manager voy a ponerle case 200, pero aquí como indicaría que es desde el 200 al 232, sería poner como lo hicimos anteriormente en la parte de cuando explicamos lo de los for, puede ser 200, poner 3 puntos a 232. Entonces, retornar Cloud Volt. Sí, más o menos se entiende. Es decir, yo puedo definir que con estos 3 puntitos como un rango desde el 200 hasta el 232. Y puedo hacer ya lo mismo para los demás. En el caso de 300 a 321, que retorne. Aquí dice que son lloviznas. Bueno, para no entretenernos mucho, acá yo ya lo tengo. Cloud High. Ese Cloud High, vamos a verlo aquí en la imagen. Cloud High es como llovizna. Entonces, así ya ustedes si quieren hacerlo como yo, pues únicamente tendrán que estar viendo como cuál es el nombre de la imagen que le queda, o si lo prefieren hacer de la otra manera, pues ya ahí más adelante lo explicamos de cómo cargar la imagen de una URL. Entonces, yo para no tardar mucho voy a ya a copiar esto de aquí que ya lo tengo. Y aquí ahora sí lo que les comentaba de podemos, bueno, por defecto, si no entra ninguno de ellos, pues que retorne cloud. Ahí realmente, en caso de que no arroje ningún ID, hacemos editor, structure, reident, para que nos acomode nuestro código. Entonces, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos nuestro método de obtener condición clima, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahorita tenemos mucho código. Este código lo pudiéramos nosotros poner en otro view controller, en el cual podemos nosotros crear un objeto personalizado del tipo clima. Es decir, pues para nosotros ya poder ese objeto, al momento de crearlo, poderlo mandar ¿a dónde? Al view controller principal, que en este caso es aquí, clima view controller. Aquí es donde yo realmente necesito el objeto con los datos que necesito, que son principalmente tres: la temperatura, la condición del clima, que va a ser el string para ponerle dependiendo la imagen, y el nombre de la ciudad. Entonces necesito esos tres parámetros, los cuales pues voy a crear una nueva clase. Para en esa clase que va a ser como el modelo para poder yo crear mi objeto personalizado.
Entonces le voy a poner clima modelo. Y aquí voy a crear una estructura. Clima modelo. Que va a tener pues esos tres parámetros. El parámetro temperatura, que va a ser de tipo double. El parámetro ciudad, que va a ser de tipo string, y el parámetro ID, que va a ser de tipo entero. Y ahora sí ya pudiera yo crear ese objeto, pero comentamos de que este método sería bueno tenerlo directamente en ese objeto para cuando creo el objeto, pues también que el objeto me regrese esa condición. Entonces, con eso yo puedo aquí instanciar esto de print, ya no nos interesa, lo voy a borrar. Esto de acá también. Entonces, necesito crear los tres parámetros para poder crear mi objeto. El primero es el ID, que aquí ya lo tengo. Datos decodificados, weather, ID. El segundo va a ser la ciudad. Datos decodificados, punto, name. Y el tercero sería la temperatura. Igual a datos decodificados, punto main, punto temp. Entonces ya tengo esos tres parámetros. Voy a crear aquí mi objeto. Sería red objeto clima igual a clima modelo y recibe tres parámetros. Temp, pues va a ser temp. Nombre ciudad, ciudad. ID, ID. Entonces ya tenemos nuestro objeto clima creado. Podemos mandar llamar el método de obtener condición clima. Acuérdense que este obtener condición clima pues va a ser para poder nosotros cambiar la imagen. De momento yo lo voy a imprimir para ver que efectivamente funciona, y aquí tengo que mandarle como parámetro pues el ID que estoy creando. Entonces, Morelia y únicamente Cloud Zone. Ahí está, entonces sí me está funcionando al parecer. Si pongo aquí Morelia, pues nos dice Clouds. Bueno, a lo mejor puede que haya cambiado, pero ahí está. Entonces, para explicar más, otra propiedad que podemos hacer en Swift es algo que se llama propiedades computadas o propiedades calculadas. ¿Qué es eso de propiedades calculadas? Es una propiedad que toma un valor al momento de ejecutar o al momento de crear dicho objeto. Entonces, las propiedades calculadas vamos a hacer uso de ellas, ya que pues, son bastante útiles. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando nuestro objeto, pero aparte estamos mandándole nuevamente el parámetro al objeto, al método del objeto. Sería conveniente pues que ya nuestro objeto nos devolviera también pues esa condición. Si ya creamos el objeto con el ID y ya se lo estamos proporcionando acá, sería bueno que pues ese mismo objeto ya de alguna manera pudiera calcular de acuerdo al ID el tipo de la condición, o sea, el nombre de la imagen que nos va a retornar. Entonces podemos hacer eso mediante propiedades calculadas, la cual sería la siguiente, sería var condición clima, dos puntos, va a ser de tipo string, y abrimos llave, cerramos llave, y aquí basta con que pongamos adentro el switch. Entonces este método ya no lo necesitamos. ¿Qué es lo que pasa ahora?
cuando nosotros, bueno, aquí ID clima sería ID. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable? Se llama condición clima, va a ser de tipo string y al momento de ejecutarse, de acuerdo al ID que reciba como parámetro acá nuestro objeto, pues va a hacer el cálculo y nos va a retornar un valor. Entonces, de esta manera, al momento de crear nuestro objeto acá, no necesariamente tengo que mandarle como parámetro el ID del clima, porque ya se lo estoy mandando cuando lo creo. Entonces, basta con que imprima esa propiedad, objeto clima, punto, condición clima. Y hace exactamente lo mismo. Entonces, esto es, le digo, aquí está CloudZone. Esto es efectivamente algo muy, muy útil, las propiedades calculadas, ya que pues realmente toman el valor en tiempo de ejecución. De hecho, nosotros podríamos crear otra propiedad calculada, que en este caso vamos a convertir de alguna manera el valor de la temperatura, que es de tipo double, estamos especificando acá, la temperatura que nos arroja la API es de tipo double, pero para yo poder mostrar esa temperatura en mi etiqueta, acuérdense que las etiquetas, los labels, son de tipo string. Yo pudiera convertir como lo hemos hecho anteriormente, poner string, abrir paréntesis, double, pero lo podemos hacer también mediante una propiedad calculada. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda? Para hacer una propiedad calculada, convertir únicamente a string el valor de temperatura y únicamente que tome un decimal. Pues ponemos una función. Ajá, ¿una función? Es una para poder acceder. No, más bien sería convar temperatura string. Hagan de cuenta que va a ser como una variable, como la que hicimos aquí. Haz de cuenta que esto es una variable y dentro del código pues es lo que va a hacer. Entonces sería var string, ¿de qué tipo va a ser? String. String también. Abrimos llave y dentro de las llaves vamos a hacer el código que necesitamos para que nos convierta de double a string. Entonces, return. ¿Cómo convertimos? Abríamos comillas y era la diagonal invertida y entre paréntesis vamos a poner eso de format. Ok. Bueno, entonces sería string format es %, 1F y acá sería la temperatura. De esta manera podemos convertir a string la variable temperatura y únicamente que tome un decimal. A ver, permítanme. Entonces ya podemos igual imprimir acá donde creamos nuestro objeto. Imprimir nuestro objeto clima punto temperatura string. Y ese temperatura string pues ya es una variable, una propiedad del objeto que se calcula en tiempo de ejecución y que nos sirve a nosotros para poder ya actualizar la etiqueta y no tenerla que convertir más adelante. Ahora, pues ya tenemos nuestro objeto. Como comentamos, de alguna manera necesitamos retornarlo al view controller principal. ¿Cómo podríamos hacer eso? Esto, bueno, ahí lo vamos a dejar de esta manera. ¿Dónde estamos creando nuestro objeto? En el método parsearJSON. Pero realmente donde estamos mandando llamar ese método parsearJSON es acá. Entonces, de alguna manera, acá necesitamos también como crear ese objeto. Objeto clima va a ser igual a lo que nos retorne ese método parsearJSON. Para aquí nosotros poderlo mandar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro método parsearJSON no tiene ningún tipo de retorno, únicamente calcula. Entonces aquí tendríamos que ponerle que nos retorne algo del tipo clima modelo, que es lo que acabamos de crear.
que nos retorne un objeto del tipo clima modelo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí ahora? Aquí este parsear JSON hace un do catch. Do intenta decodificar la información. Si se logra decodificar exitosamente, pues retornamos ese objeto que ya creamos, que es objeto clima. Pero, ¿qué pasa si entra en el caso del catch? De que por alguna razón no puede decodificar la información, tendríamos que retornar aquí algo. ¿Cómo retornaríamos aquí algo? Podemos retornar un nil para decir, ¿sabes qué? Pues no se creó nada, no retornó nada. Pero nil nos dice que es incompatible con el tipo de retorno especificado. Yo a mi método parsear JSON estoy diciendo que voy a retornar algo del tipo clima modelo. En caso de que no se crea, pues no voy a retornar nada, porque ¿cómo voy a retornar algo que no existe? Para solucionar eso, basta con que aquí yo le ponga un opcional. Es decir, puede o no retornar algo. Mi objeto parcial JSON puede que a lo mejor si se crea, pues lo retorna, o puede que no se retorne. Entonces ya ese nil ya no me marca error, y ya yo pudiera retornarlo en caso de que se cree, o en caso de que no, pues no retornar nada. Pero ahora acá, esto también nos marca un warning porque dice que puede que se cree o no se cree este objeto. Para evitar errores en tiempo de ejecución, es crearlo con variable segura, con el famoso if let. Si se crea el objeto clima, que es lo que nos va a retornar el método parseJSON, pues que haga lo siguiente. Aquí ya es donde nosotros podemos mandar ese objeto al viewController principal. Lo podemos hacer, digamos, de la siguiente manera. Sería como crear ahí mismo let viewController, let clima viewController, que sea igual a nuestro clima viewController, y luego nuestro clima viewController punto, pudiéramos ya implementar el método que se llame actualizar clima y mandarle como parámetro el objeto clima, y en este caso le mandaríamos aquí este objeto clima. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Acá en nuestro viewController, bueno, este método necesitamos crearlo en el viewController principal, que sería acá. Entonces va a recibir como parámetro el objeto clima, y ya pudiéramos acceder a las propiedades. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Nos va a marcar error. Si ustedes lo intentan o si lo intentamos, no lo vamos a poder hacer. Bueno, aquí objeto clima. Entonces, para hacer eso lo vamos a hacer implementando delegados. Eso ahorita otra vez protocolos y delegados. Entonces, realmente esto no sería lo ideal porque únicamente se estaría como casando este clima manager únicamente con el view controller principal. Entonces, este es otro de los beneficios que nos ofrecen los protocolos y delegados. Vamos a nosotros implementar un protocolo, designar un delegado para que este código de Clima Manager lo pueda utilizar cualquier clase o cualquier estructura que quiera que implemente dicho protocolo y pueda actualizar el clima. Es decir, para otorgar en un futuro, hacer nuestro código más escalable, digamos, si alguna otra aplicación quiere implementar esta funcionalidad de dar el clima, pues pudiera hacerlo y no necesariamente que se tenga que casar este método, este Clima Manager con el View Controller principal, o sea, puede implementarlo cualquier otra clase o estructura. Entonces esto ahorita lo comentamos, no nos sirve ahí de mucho. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a designar un delegado. Entonces, designar un delegado. Sería delegado, si es que existe, por eso pongo el opcional, va a actualizar el clima. Y como parámetros va a recibir un objeto de tipo clima, que en este caso le vamos a mandar pues este objeto que estamos creando aquí. Y como estamos dentro de un closure todavía, porque estamos aquí dentro
aquí el in. Dentro de un closure hay que poner la palabra self. Entonces, ese delegado, pues hay que crearlo. Lo vamos a crear aquí abajo. Sería variable delegado. ¿De qué tipo va a ser ese delegado? Va a ser del tipo protocolo clima manager delegado. Es decir, yo voy a crear ese protocolo. Todavía no está. Quien sea el delegado de este clima manager deberá de implementar este protocolo. Ese protocolo pues lo voy a tener que crear. Entonces ya lo hemos explicado anteriormente. Voy a ponerle clima manager delegado y únicamente el requerimiento para que puedan implementar este protocolo, que implementen el método actualizar clima, que reciba como parámetro pues un objeto del tipo clima modelo. ¿Sí más o menos se entiende este protocolo? Estoy creando el protocolo, estoy diciendo que va a haber un delegado que va a ser del tipo clima manager delegado, es decir, que quien sea el delegado debe de implementar este protocolo. Quien sea el delegado deberá implementar este protocolo. Eso quiere decir. Entonces, ahora sí vamos a establecer nuestro clima view controller principal como delegado. Entonces, aquí, bueno, primero debo de implementar ese protocolo. Entonces le voy a poner aquí clima manager delegado. Estoy implementando ese protocolo. Me marca error porque dice que estás implementándolo, pero no estás creando ningún método. El método pues es este de actualizar clima. Este lo voy a poner acá abajo. Y actualizar clima va a recibir como entrada de parámetro un objeto del tipo clima modelo. Entonces ya nada más me falta en el viewDidLoad establecer esta clase como delegado del viewController. Del clima manager, perdón. Entonces sería clima manager.delegado igual a self. ¿Se acuerdan de esto? Cuando explicamos protocolos y delegados. Entonces, ya con esto, estoy diciendo que esta clase, Clima View Controller, va a implementar el protocolo Clima Manager. Estoy diciendo que va a ser el delegado y acá abajo estoy implementando ese actualizar clima. Este método de actualizar clima es el que ya me va a permitir actualizar mi interfaz de usuario. Entonces, cuando creo acá en Clima Manager, digo que va a haber un delegado, no me importa quién sea. Mando llamar al delegado, que en este caso va a ser mi Clima Manager, y mando que actualice el clima y le mando como parámetro el objeto del tipo clima modelo que ya se creó, que es este de aquí. Y entonces acá en mi Clima Manager ya yo recibo ese objeto y puedo yo imprimirlo. Primero lo vamos a imprimir, sería clima, punto, y ya puedo acceder a las propiedades que creé en mi clima modelo. Puede ser la temperatura en string. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita para probarlo. Entonces, Morelia, ahí está, 10 grados. 10 grados es lo que me marca acá mi API. Morelia, 10 grados. Entonces, ya me está funcionando. Entonces, ya yo pudiera aquí actualizar mi interfaz de usuario. Entonces, para actualizar mi interfaz de usuario, sería poner... Bueno, aquí antes de continuar, ¿alguna duda? Hicimos todo eso de la vuelta de los delegados porque no sabemos cuándo va a terminar la tarea. En parte sí. Eso de la tarea, bueno, ahorita te lo voy a explicar también, pero más que nada es como para poder reutilizar este código. Hicimos eso de los delegados para, digamos, decir que el delegado, el view controller que sea el delegado, actualice el clima. No me importa si es este clima view controller o si es algún otro view controller o alguna otra estructura o alguna otra clase que esté dentro del proyecto pueda establecerse como delegado y pueda actualizar el clima, o sea, pueda actualizar la interfaz principal.
Realmente les digo, la otra forma pudiera hacerse así, pero eso les digo, estamos como casando el view controller con este de aquí. Entonces, más que nada es como para eso y pues para seguir utilizando lo de los protocolos y delegados. Poder tener un código más limpio, es decir, tener estructurados en esto ahorita vamos a crear una carpeta que se llame modelos. New Group Selection. Y entonces, para poder nosotros tener un código más legible, un código más entendible, y pues básicamente para tener nuestro objeto personalizado y ese objeto pues poderlo mandar al view controller principal. Y lo mandamos mediante el uso de delegados. No sé si más o menos quede clara la duda. Sí, profe. Ok, entonces aquí es donde ya vamos a actualizar nuestra interfaz principal, que en este caso tengo mi temperatura label. Entonces pongo temperatura label.text va a ser igual a clima.temperatura string. Voy a poner mi ciudad label.text va a ser igual a clima.nombre de ciudad. Y para la imagen sería condición clima image view, la propiedad image va a ser igual a UI image system name clima punto condición clima. Entonces ejecuto y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos está marcando un error, está tronando nuestra aplicación. ¿Por qué? Y aquí me está marcando un warning. Este warning, si se fijan, es un warning que no nos había aparecido anteriormente porque nos lo marca como en color ahí, como morado. Y el cual nos dice, UI label text debería ser usado desde el hilo principal solamente. ¿A qué se refiere con ese mensaje de error? Aquí vamos a explicar esa parte de la tarea. Entonces, ¿por qué nos está marcando ese error? Porque nosotros estamos queriendo actualizar una etiqueta desde un controlador de finalización. Ese controlador de finalización, necesitaríamos tomar el hilo principal para poder actualizar la interfaz de usuario. De hecho, bueno, a ver, ese error lo vamos a poner aquí para ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí, entonces aquí nos está diciendo algo del dispatch queue. Esto de dispatch queue, ¿qué significa o qué quiere decir? Lo que significa es que nosotros, al momento de hacer la tarea que estamos utilizando para hacer la búsqueda del clima, ¿cuál tarea? Esta tarea de la sesión, que es algo de networking que explicamos para hacer todo el proceso de networking, que es la búsqueda de la información de la API a través del servidor, pues toma un cierto tiempo y se ejecuta en segundo plano. Por lo general toma un tiempo relativamente largo, hablando de segundos o milisegundos, y esa tarea se ejecuta en segundo plano. Para nosotros poder actualizar la interfaz de usuario necesitamos tomar como el hilo principal para poder mostrar al usuario. Para poder tomar el hilo principal necesitamos ese método del dispatch queue, main async, ya que si no lo hacemos, pues nos va a estar tronando, nos va a estar marcando ese error. Es decir, que si no hiciéramos con ese dispatch queue, la interfaz de usuario se congelaría hasta que termine de ejecutarse la tarea. Y esto, pues, para la experiencia de usuario, para la interfaz gráfica, pues se vería afectada, es decir, nuestra aplicación quedaría completamente congelada porque no pudiéramos, el usuario no pudiera interactuar, no pudiera seguirla manipulando, ya que tendría que esperarse hasta que terminara de ejecutarse la tarea y terminara de actualizar la información. Entonces, cada vez que trabajemos con APIs o con JSON que estemos obteniendo información, para poder actualizar la interfaz de usuario necesitamos el dispatch queue.
Para poderlo imprimir en consola no hay ningún problema, que es lo que hemos estado haciendo el día de ayer y el día de antier. Sí, lo obtenemos y todo, pero ya para poder actualizar elementos de interfaz de usuario, forzosamente se necesita este dispatch queue. Entonces, vamos a agregarlo. Acá nuestro clima view controller sería dispatch queue. Dice que es un objeto que administra la ejecución de tareas que para obtener el hilo principal que se ejecuta en segundo plano. .main, .async. Y dentro de este código es donde vamos a actualizar todos nuestros elementos de nuestra interfaz de usuario. Bueno, y aquí dice, bueno, es un warning que dice que para hacer referencia, porque estamos dentro de un closure, igual poner self para indicar pues que son los elementos que tenemos ahí arriba. Aquí le vamos a poner Italia y ahí está, ya se está actualizando. Si se fijan, tardó poquito. Esto ya de Italy es el nombre que me arroja mi API. Si le pongo Alemania, igual, Germany, 12 grados. Y si se fijan, me va cambiando pues la imagen. Ya me puso otra. Ya dependiendo de la ciudad, pues ya me lo va haciendo, ¿no? Ahora, bueno, aquí todavía me marca ahí como algo medio raro porque al momento de editar yo le puse que pusiera en mi ciudad label.txt lo que el usuario busca. Esto realmente no se ocupa. Es por eso que está haciendo ahí algo medio raro. Ahora sí, si le pongo Italia, ya está. Si lo hago directamente desde el teclado virtual, bueno, aquí ayer lo estuve probando y está medio raro ahí porque el teclado, si escribimos, por ejemplo, algo de como Francia, como que la palabra que toma es como lo del autocorrector y a veces no lo hace. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí Alemania y le doy buscar acá, toma como si fuera la palabra lejanía y aquí no me lo busca. Sí, más o menos, ese tipo de errores lo vamos a manejar también. ¿Qué pasa si yo busco algo que no existe? Pues no me hace nada, pero pues realmente eso para el usuario como que no sería lo ideal. Sería decirle algo como de, pues, oye, estás tratando de buscar algo que no existe, por eso no se actualiza. A lo mejor para el usuario va a decir, oye, si a lo mejor busca una ciudad que no existe, pues no le hace nada. Pero sería lo ideal pues que le mostrara un mensaje diciéndole que algo no. Por ejemplo, este mensaje que nos sale a nosotros aquí en consola, error al decodificar los datos, la data no pudo ser leída porque se está perdiendo. Tendríamos que de alguna manera traducir ese tipo de errores al usuario, a la interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay algún método o algo para saber cuando se está ejecutando la tarea? Por ejemplo, cuando le doy buscar y acceder a un método que cuando se esté ejecutando, poner como una pequeña label ahí como diciendo cargando. Ajá. No, que yo sepa, no. Más bien lo que podemos hacer sería como hacer breakpoints. Esto, pues, creo que todos los lenguajes lo manejan como para ir haciendo, ejecutando paso por paso, para ir como debugueando. Son los breakpoints que nosotros podemos ir viendo, pues, en qué momento se va ejecutando la aplicación como por partes. Es a lo mejor lo que pudiéramos hacer. O pudiéramos ir haciendo, ejecutando, digamos, así como tú dices, mientras se va ejecutando la tarea, pues ir imprimiendo mensajes para nosotros irnos dando cuenta en qué parte se va imprimiendo. Por ejemplo, así, aquí ponerle print, ya se ejecutó esto, print, ya se ejecutó esto otro.
Aquí print, hubo un error, o print sí devolvió un error. No sé si más o menos es a lo que te refieres. Sí, yo me refería, pero ponerlo en la interfaz gráfica, Ah, no, sin la como interfaz para gráfica poner no. ese típico circulito de carga mientras haces la consulta con la tarea. Ok, sí, de hecho para manejar esos circulitos que comentas, pues se puede hacer con código, pero vamos a ver más adelante que podemos instalar ya librerías de terceros mediante Cocoa Pods, lo cual nos permite pues ya implementar código de alguien más. De hecho, a ver si lo explicamos la siguiente clase de cómo implementar ese código. Bueno, ahorita sí nos va a dar tiempo para explicar lo que me preguntabas el día de ayer, de cómo cargar una imagen desde una URL. Y hay una librería de terceros que podemos implementar, pues para todo el código que nosotros hacemos, pues ya únicamente lo hagamos, digamos, en 2 líneas de código, como simplificar código. Entonces, voy a explicar esa parte de... Bueno, aquí ya lo tengo, nada más lo explicamos. De hecho, no es mucho. Igual también si quieren se los comparto. Es eh, View Controller. Entonces, aquí está, mira, vamos a explicarlo para cuestiones del tiempo. Esa es la URL que yo tengo, que es la imagen que yo voy a cargar. Si la busco en mi navegador, pues ahí está. Es la imagen del icono de Xcode. Entonces necesito una URL, necesito, bueno, en el View Controller, en el Main Storyboard, necesito sería este View Controller, lo pasamos para acá. Esta Image View, pues aquí nada más necesito referencial al código, hacer la conexión, que aquí ya está. Después en el View Load tengo que mandar el método de cargar imagen. Este método de cargar imagen lo que hace es primero obtener los datos de la URL. Aquí lo estoy haciendo también mediante variables seguras. Este warlet no lo hemos visto, pero es similar al iflet. Es como si yo pusiera iflet URL es igual a URL string y aquí URL string. Y abrimos llave y dentro de la llave es poner el código. Entonces, esta de aquí del warlet con esta del iflet es muy parecido. La diferencia es que el warlet, aquí decimos en caso de que no se pueda crear esta variable segura de URL, pues que retorne y termine aquí el tiempo de ejecución. Y acá en caso de que se cree, pues seguimos avanzando aquí escribiendo código. En caso de que no se cree, pues no hace nada. Pero realmente les digo, cualquiera de las dos, son útiles o son muy comunes de ver. Es una forma de desenvolver o desengrapar variables para evitar que truene la aplicación. Entonces, explicado eso, lo del warlet, esta URL es similar a lo que hicimos ahorita. Para obtener los datos de la URL, crear un objeto URL a partir de un string. Después generamos una tarea. Igual esa tarea va a ser ahora tarea obtener datos mediante una URL session char datatas con una URL y aquí también va a recibir 3 parámetros, datos, respuesta y error. Aquí lo mismo si tuviéramos una respuesta, pero realmente acuérdense que respuesta nosotros no lo ocupamos para nada. Entonces, como no ocupamos ese parámetro, lo podemos sustituir con un guión bajo, porque realmente no vamos a ocupar ni para validar si hay error ni nada. Entonces ya aquí podemos, iniciamos nuestro closure, igual como lo hicimos acá en nuestro Clima Manager. Volvemos a crear una variable segura. Esta era lo de datos seguros, pero aquí estamos haciendo doblemente validación. Hagan de cuenta que con esta warlet lo que estamos haciendo primero validar si se crea, si esta variable datos tiene algo, pues lo va a asignar a datos. Aquí podríamos poner datos seguros para que quede un poquito mejor explicado. Entonces, si datos seguros se crea es porque datos tiene algo, pero doble validación porque si el error es exactamente igual a nil, es decir, que error no tiene nada o tiene un valor nil, pues es porque no ocurrió ningún error. Entonces, si se crea esta variable, pues ya podemos seguir avanzando.
Caso contrario, ponemos aquí un else. Si no, pues que retorna y aquí se deja de ejecutar. Es como detén la tarea. Este return quiere decir detén la tarea. Ya no se va a seguir continuando, pues para que no marque error y no truene la aplicación. Y este dispatch queue, pues es como el que acabamos de ver. Es igual para poder actualizar la interfaz gráfica. Aquí lo que hacemos es convertir los datos en imagen. Creamos una imagen que sea un tipo UIMage del tipo, recibiendo como parámetro data y le mandamos pues los datos seguros, que es la data que está recibiendo, y finalmente le estamos asignando la imagen a una imagen previamente creada, que en este caso pues sería la imagen URL que acabo de poner acá arriba. Le voy a cambiar la propiedad image y le voy a asignar esa nueva imagen que estoy creando. Podemos crear diferentes tipos de imágenes. UI image. La que nosotros utilizamos en nuestra aplicación es la que es system name. Dice que crea un objeto de imagen que contiene un nombre del sistema, es decir que ya otorgándole una imagen que previamente ya tenemos acá. O la otra es mediante crear una imagen a partir de datos, de un objeto de datos, un objeto tipo datos. Ese objeto es el que estamos creando aquí. Entonces, ya con eso, pues únicamente basta con que tarea.obtener datos, acuérdense, es importante que la inicialicemos con .resume. Esto ya lo habíamos explicado, que normalmente todas las tareas empiezan como un estado de suspendido. Necesitamos mandar llamar a este método para inicializarlas. Si corremos la aplicación, aquí le escribí, no le puse. Únicamente pues nos va a cargar la imagen. Es lo que va a hacer. Ahí está. Nos está cargando la imagen desde una URL, que esta imagen pues es la misma de acá. A partir de la URL le estamos indicando que en el view.load pues únicamente haga eso, cargar la imagen. Aquí está en el view.load, carga la imagen, pues es todo eso. ¿Sí? Más o menos. Sí, profesor, era mi duda. Ok, entonces, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Déjenme les comparto ahí en el chat esto por si alguien quiere implementarlo de esa manera. Ese es el método de cargar imagen. Y pues únicamente ya esto sería tener la URL. Eso pues no sé si quieren que también se los comparta. Esto también ya lo saben hacer. Únicamente pues es el método de cargar imagen, pues para poder actualizar la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué va a quedar pendiente para la siguiente clase? Ya nuestra imagen, nuestra aplicación. Vamos a validar eso de los errores para mejorar la experiencia de usuario. Vamos a explicar la parte de que si el usuario lo hace tiene el modo nocturno activado, y si nos alcanza el tiempo explicamos ya lo del sensor GPS para obtener la información por medio de coordenadas. Entonces, ¿alguna duda antes de terminar?